Hola, ¿qué tal, familias que educan en el hogar? Me da mucho gusto que se encuentren nuevamente con nosotros en este nuevo podcast. Mi nombre es Laura Damari, soy directora de Acompáñame Homeschool. En estos días, pues, conocí a una persona que yo dije, tengo que tenerla en un podcast, porque platicando con ella, pues, nos encontramos, así como ella, muchas personas que tienen mucha experiencia, que ya han sido mamás homeschooler, que han sido líderes y que son líderes en sus países y que están apoyando a la comunidad homeschool. Así que el día de hoy se encuentra con nosotros Glory Acevedo. Glory, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias por tenerme. Estoy muy contenta de estar aquí con la, ¿verdad? Con tu audiencia compartiendo la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Glory. Ella es presidenta de Teachers. Y pues bueno, ¿qué te parece si brevemente nos platicas precisamente qué es Teachers? Pues mira, Teachers es una organización sin fines de lucro que radica en Puerto Rico y nosotros nos dedicamos a orientar a las familias sobre homeschool. Así que toda nuestra orientación, todo se encuentra en nuestro website de manera gratuita. Tenemos nuestra página de Facebook también y tenemos una membresía que es exclusiva para socios, pero son para socios que viven en Puerto Rico como tal. Pero de verdad que nuestro website es para todo el mundo y pueden buscar información allí. Así que Teacher ya está para el servicio de toda familia que interese en la educación en el hogar como una alternativa viable para la educación de sus chicos. Exacto, muchísimas gracias. Y pues para arrancar, Glory, ¿cómo fue que tú arrancaste a hacer homeschool? ¿Cómo es que decidiste hacerlo? Es decir, en Puerto Rico, la situación, ¿cómo es en Puerto Rico? ¿Es abierta? ¿Hay mucha gente que hace homeschool o no? ¿Tú por qué empezaste a hacer? Aquí en México no es tan conocido, somos una comunidad grande, pero en realidad no tan popular. Es decir, somos como un unicornio, como que en México saben que estamos, pero no saben tanto. Pero en Puerto Rico, ¿cómo es el homeschool y tú cómo arrancaste? ¿Por qué decidiste? Pues mira, Laura, nosotros comenzamos homeschool en el 2006 oficialmente. Mis hijos nacieron en el 2005, yo comencé con ellos cuando apenas tenían como unos 7 meses de nacido. Empezamos en la casa con, ¿verdad? Dándoles estimulación. Mis hijos son gemelos, o como le llaman allá, mellizos. Sí. Eh, y entonces, pues nacieron prematuros y pues obviamente la estimulación es algo muy importante desde que son bebecitos para que no pierdan destrezas. Pero como tal, empezamos así bien, bien sutil. Ya en el 2008 uno de ellos comenzó a desarrollar autismo. Y entonces cuando me dieron el diagnóstico, ahí fue que yo ya había decidido como a los 3 añitos hacer homeschool. Eso renuncié a mi trabajo, hablé con mi esposo, él se quedó trabajando, yo me quedé en casa con los niños y entonces ahí arrancamos a hacer homeschool. En Puerto Rico, gracias a Dios, el homeschooling es totalmente libre, no hay ningún tipo de restricción, no hay que decir nada a nadie. Simplemente si el niño está en una escuela, darlo de baja y sacarlo, a notificarlo con unos formularios. Si es la escuela pública, si es la escuela privada de igual manera, revisando siempre el reglamento de cada colegio, porque los colegios privados tienen su propio librito de reglas y hay que acatarlas, porque es un contrato legal. Así que, pero realmente aquí, gracias a Dios, tenemos una libertad que no requiere notificar al Estado, ni someter informes, ni hay que llevarlos a tomar exámenes, nada de eso. Qué bueno que haya esa libertad. Aquí en México también tenemos esa oportunidad y digo, hay países como España que sabemos que es un poco, de hecho allí sí es ilegal. Entonces, pues bueno, aquí en América Latina creo que vemos varios países que tenemos esa ventaja y además también la certificación, ¿no? De podemos obtenerla por parte del gobierno. Eso me da mucho gusto. Y pues mira, para arrancar, también tengo una pregunta muy interesante, un tema. ¿Cómo criar hijos autónomos y seguros a través de la educación en el hogar? Hijos autónomos y seguros en una época en donde a los chicos se les está etiquetando por una generación de cristal, ¿no? En donde les ha tocado vivir.
en un mundo digital en donde nosotros, me imagino que en toda América Latina, pero ha de ser algo similar en México, nuestras generaciones les tocó salir a la calle y jugar y convivir y tener esta convivencia personal, pero ahora resulta que pues con la digitalización y toda esta revolución digital, pues muchos chicos, aquí en México por lo menos es un poco más complicado que vivan la vida que se vivieron en años anteriores y están mucho más metidos en la tecnología. Y entonces esto hace pues a veces más complicada la socialización. No estoy hablando de niños homeschooler, estoy hablando de niños común, que todos los niños ya están más metidos en el mundo digital y esto pues creo que complica un poco la autonomía y su seguridad. ¿Cómo ves el poder, precisamente el anhelo, lograr ese objetivo, el anhelo que todos como padres tenemos, que podamos llevar a nuestros hijos a ser autónomos y seguros a través de la educación en el hogar? Pues mira, lo primero que nada es que cuando el niño es muy, muy pequeño, sé que tiene que ser más dirigido por los papás. Pero hay unas edades, en mi caso fue a partir de tercer grado, tenían como unos 7 años, donde ellos, yo les di más libertad. Hay edades como ese tipo de edades así, que ya saben leer y escribir, ya comenzaron a leer y escribir, que pueden participar activamente de ese aprendizaje, desarrollando un criterio propio. Por ejemplo, yo les decía a ellos a partir del tercer grado, ¿qué materias quieres estudiar hoy? Y ellos me decían, pues mamá, voy a hacer matemáticas, voy a hacer español, voy a hacer historia. Mañana hago ciencias, ¿verdad? Y cualquier otra clase que hubiese. Y ahí yo les fui dando responsabilidad. Tenemos que dejar que los niños puedan tomar esa autoridad en su educación, claro está, con unos límites establecidos. Como yo les decía a los míos, sabes que lo que no hagas hoy, mañana toca doble. Tienes que entonces, ahí yo les daba, los empoderaba y les decía, tú decides. Si hoy son 5 páginas del cuaderno, mañana son 10. Si entonces empiezas con la queja. Mamá, que es que no quiero. A veces me dicen, mamá, yo quiero cambiar hoy español por ciencia y mañana hago español. No me estoy en el mood, tú sabes, de hacer español. No hay problema. Yo te estoy diciendo que al final de la semana tienes que haber cumplido con lo que yo te dije que hicieras. No tengo problema con que ustedes decidan cuándo y cómo lo van a hacer. Es responsabilidad de ustedes. Y eso fue a partir de los 7 años. Esa confianza surge, ¿verdad? Cuando el niño descubre, Laura, que puede aprender y sobre todo resolver problemas y contribuir de manera significativa con su familia y su comunidad. Tú lo empoderas, le das responsabilidades hasta donde su nivel de comprensión llegue. Pero es bien importante, y aquí es donde va, estriba el hecho que estabas hablando de la generación que estamos viviendo ahora, atrapados en la tecnología. Los papás tienen que poner límites. En mi caso, yo no los expuse, por ejemplo, a nada digital hasta pasado, cuando tenían 12 años. Más o menos hasta esa edad fue que yo llevé toda la educación en mi casa con libros, cuadernos, ¿verdad? Solamente tenían una clase de matemáticas, tanto en cuaderno como digital, para que fueran aprendiendo. A partir de los 13 años en adelante, que ya están en lo que llamamos en Puerto Rico escuela intermedia, ya a partir de ese año tiene, claro, está en los 13, ya es un adolescente, tiene unas responsabilidades, tiene un poco de más madurez. En ese momento nosotros entonces le decíamos, ok, ahora estamos listos para hacer cursos online, ¿ok? Donde ya ellos tenían una autonomía, claro está, yo recibía los reportes y veía todo, el progreso, y yo siempre les decía, aquí estoy para dudas o preguntas. Ya ustedes saben leer, escribir, comprender, analizar. Ahora es cuestión de que ustedes hagan las cosas y ustedes puedan correr solos. Ya mamá no pasa a ser tanto una maestra, sino una facilitadora de recursos, donde ya ellos toman un empoderamiento de su educación, yo les brindo el recurso. Ya a partir de esos 13 años en adelante, yo los hacía bien partícipes de la selección del material también, y eso los hace sentirse importantes. ¿Por qué? Porque aunque a la mamá nos encanta el currículo, la realidad es que quien lo va a hacer es el niño.
Y las mamás podemos estar enamoradas de un currículo, de una casa editorial, y para ellos los odian. Y tenemos que estar claras y ser muy receptivas en cuanto a esto, de que no es nuestro tiempo, es el tiempo de ellos ahora. Nosotras elegimos ya que íbamos a estudiar, con quién nos casamos, los hijos que tuvimos, ahora es su tiempo. Por lo tanto, deben hacerlos partícipes de la selección tanto del material. ¿Para qué? Para que sean cooperadores. No hay nada peor que tú hacer algo que te sientas que estás obligada a hacerlo y que simplemente lo odias y te levantas todos los días odiándolo. Eso no está bien. Igual nos pasa a nosotros cuando vamos a un trabajo. Nadie quiere ir a un sitio que uno odia levantarse todos los días y entrar por esa puerta y no gustarte nada y esperar solamente que toque como yo digo, el timbre de salida para salir corriendo. No, eso no es. Al contrario, nosotros queremos que estos niños descubran sus talentos, sus destrezas, sus propias habilidades para que entonces puedan desarrollar su máximo potencial y no solamente eso, vayan aprendiendo qué quieren ser en el futuro. Porque hay niños todavía que tú los ves en high school que no saben lo que quieren estudiar. Pero en homeschool nosotros tenemos todo ese tiempo del mundo para poderlos llevar y encarrilarlos a ellos por un proceso de ¿verdad? Autorreflexión donde ellos decidan, yo quiero ser esto, yo quiero estudiar esto. Y para eso están los exámenes de pruebas de intereses ocupacionales, donde tú le dices y el niño saca una puntuación y dice, ah, pues mira, yo me puedo ir por aquí, me puedo ir por las matemáticas, me gusta la ingeniería, me gusta ser médico. Ese tipo de cosas, esa es nuestra meta como mamás, que ellos cuando estén en la universidad vuelen con alas propias. Así que es nuestro deber. Pero yo pienso, la verdad, que dándoles ese empoderamiento desde un poco más pequeño, decirle, puedes hacer esto, tienes la libertad de hacerlo, ahora me vas a responder a final de semana con lo que yo te di el material y esa secuencia la llevas tú. ¿Verdad? Yo te estoy dando una guía y yo le ponía a ellos un papel donde yo les ponía todas las clases que tenían que tomar con las lecciones que tenían que hacer y ellos decidían cuándo hacerlas en la semana. Y ahí esa seguridad en ellos floreció y les fomenté primero ser autónomos y ser autodidactas, porque no se quedaban en el libro, ellos seguían buscando información, veían documentales, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Qué interesante porque en alguna ocasión escuchaba algo que se me hacía muy interesante, que en la escuela escolar, digo, habrá muchas familias a quienes sí les funciona el sistema escolar, no estamos en la compañía peleados con este sistema, pero hablando de un pequeño detalle, decían, en una escuela de sistema tradicional, te dicen, saca este cuaderno, escribe con esta pluma. Y todo te dicen, todo lo que tienes que hacer y quieras o no quieras, te toca esa materia a esa hora y tienes que aprender este tema este día igual que todos, te guste o no te guste. Y de alguna manera, pues habrá chicos que pues, se les facilite el ser guiados, sean muy, muy nobles en ese camino, pero habrá otros pequeños que les cueste trabajo y digan, no me interesa este tema y estén más distraídos en otra cosa y ahí es donde empiezan los problemas y a veces se considera que el niño verdaderamente no tiene como la capacidad de aprendizaje de la materia, cuando no es eso, es que no tiene el interés, no la capacidad de aprendizaje, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo tengo mellizos y yo tenía uno que le encantaba levantarse súper temprano a estudiar y el otro estudiaba por la tarde y por la noche. Así que yo tenía la reverso de la moneda en mi casa. Dicen búhos y alondras, ¿no? Así es cada uno de nuestros niños, como los dedos de nuestra mano, ¿no? Son de la misma familia, pero tan diferentes uno cada Tan uno. diferente. Pues Sí. mira, otra pregunta que te quería hacer es precisamente hablábamos hace un momento antes de entrar a la charla y yo te platicaba, te preguntaba, cómo justo tú empezaste y hablábamos acerca de que a veces las mamás cuando arrancamos con este modelo tan disruptivo, tan poco ortodoxo aquí en México cuando no sé cómo sea en Puerto Rico, pero cuando aquí alguna mamá anuncia a sus amigos o familiares que va a hacer homeschool y no va a llevar al niño a la escuela, pareciera que está poniendo un letrero en su casa que dice, aquí no le damos de comer al niño, porque dicen las mamás.
o familiares, ¿cómo no le vas a dar la educación a tu hijo? ¿Cómo no lo vas a llevar a la escuela? Piensan que el hecho de que haga homeschool no es educación, que va a estar todo el día en pijama, algo así se imaginan las personas, ¿verdad? Y pues obviamente la educación en casa no es eso, pero decíamos que tenemos como muchos temores al iniciar, justamente porque si es algo diferente, por lo menos te digo, aquí en México sí pasa mucho eso. Y tú me comentabas que cuando empezaste, conociste a un grupo de personas que eran ya mamás con experiencia y que te apoyaron. ¿Podrías platicarme un poquito acerca de esa experiencia y el poder de las comunidades homeschool, justamente? Claro que sí. Cuando yo comencé, yo tenía una amiga que ya hacía homeschooling y tenía como dos compañeros de trabajo que sus esposas hacían homeschooling. Ellos trabajaban porque yo trabajaba en la industria farmacéutica. En ese momento yo no tenía hijos, by the way. Así que cuando yo comienzo, ya yo conozco homeschooling desde estando prácticamente soltera, ni siquiera me había casado, había escuchado. Así que de verdad que no me fue ajeno cuando decidí contemplarlo junto con mi esposo. Y obviamente mi amiga, que fue una de las que me dijo, mira, ella ya estaba en esta organización de teachers y me dijo, mira, te voy a presentar otras amigas para que te convenza y para que, ¿verdad? Puedas ver si esto es para ti eventualmente. Y cuando yo empiezo a ver, ¿verdad? Que el nene empieza a presentar rasgos de autismo y todo esto y ver que él no era tradicional, no le gustaba levantarse temprano, no le gustaban las rutinas así de, ¿verdad? Impuestas. Y me acuerdo que me puse en contacto con varias mamás que aquí en Puerto Rico el homeschooling cuando empezó lo veían mucho en familias americanas, estadounidenses que vivían en la isla, entonces prácticamente, o sea, eso pues le llamaban que eran como hippies y que no, para el homeschooling tú tienes que tener dinero, o sea, siempre habían como unas falacias, ¿no? Entonces uno tiene que romper con esos patrones de que eso no es cierto. Pero cuando, ¿verdad? Comienzo con la organización de teachers y me adentro, voy a actividades que ellos hacían en ese momento me di cuenta que había una comunidad. Y yo digo, wow, aquí hay mucha gente que lo hace y habían profesionales, pero había gente también que no necesariamente era tan profesional, e igualmente era una familia común y corriente y de igual manera lo hacía. So, yo me empiezo, ¿verdad?, a comunicar con ellos. Me acuerdo que una de ellas me decía, porque claro está, yo comienzo cuando ellos tenían 1 año. Y claro, esta yo decía, pero ¿y cómo hago para currículos? Y una de ellas me decía, olvídate de eso, si son babies. Tú vas a hacer lo mismo que tú les enseñaste, les vas a enseñar a hablar, a caminar. Eso es intrínseco, eso es innato. Eso es algo que nosotros, y ahí fue que empecé, ¿verdad? A educarme un poquito sobre la historia de la educación. Y las escuelas nacen a raíz de la revolución industrial, porque antes hacían homeschooling todo el mundo. Así que las escuelas nacen a partir de un momento histórico en adelante. Claro está, ahora lo ven como si fuera algo obligado y como que tú estás cometiendo un pecado mortal si es que no lo haces. Pero la realidad es que no es así. Entonces, el homeschooling no significa, ¿verdad?, educar en aislamiento ni estar solo. Por eso las comunidades son tan importantes. Y estas comunidades homeschool crean estos espacios, ¿verdad?, donde las familias colaboran, comparten los recursos, organizamos actividades, mira, compartimos la risa, los llantos, las preocupaciones. Ay, a mí no me funcionó esto. ¿Qué tú hiciste para que se aprendiera las tablas de multiplicar? Cuéntame, ¿qué tú hiciste? Ese tipo de cosas se dan en los grupos de apoyo. Yo tengo un grupo de apoyo también en Puerto Rico hace 17 años. No lo he podido dejar todavía, sigo siendo la líder, pero ya espero dentro de poco tiempo poder pasar la batuta. Pero la realidad es que yo, en mi carácter personal, Laura, yo no hubiese podido hacer homeschooling sin un grupo de apoyo, porque yo no somos criaturas para estar solos, somos criaturas creadas para estar en comunidad. Y entonces en este tipo de grupos se crean relaciones significativas. Ahí creas tus amigas, inclusive tu familia extendida se convierten en ellos. Así que es bien importante porque juntos somos más, somos mejor y vamos a poderlo hacer mucho mejor que hacerlo individualmente. Hay gente que se conforma con llevar al niño
a un equipo de pelota, una clase de ballet, pero eso no es igual porque ahí hay niños de escuela, no tienen los mismos intereses. Yo siempre he dicho que los homeschoolers deben de estar en grupos de homeschoolers y no nos podemos resignar a eso. Yo siempre le digo a los papás, si tú no tienes un grupo cerca, busca otra familia y juntos hacen un grupo. La cuestión es que comiencen a hacer algo, a hacer un movimiento diferente. Porque yo misma, yo estuve en varios grupos antes de fundar el mío y cuando dije, ah, pues, y fue que uno de el grupo donde yo estaba se mudó un poco más lejos de mí y ya no me quedaba tan cerca. Y eso me impulsó a fundar mi propio grupo. Así que realmente no solo dirijo la organización de teachers, sino tengo un grupo de apoyo. En Puerto Rico se llama Rayitos del Saber Homeschooling y nosotros ya llevamos 17 años, o sea, yendo y viniendo a las familias, mirando cómo han ido creciendo los muchachos. Y la realidad es que la comunidad homeschool es bien, bien importante. ¿Por qué, Laura? Porque no te puedes dejar llevar, y esto yo siempre lo hago como un chiste, dejar llevar por lo que te dice la vecina que te odia y no quiere que tú hagas homeschooling. Entonces a ella no le vas a preguntar sobre homeschooling, porque ya sabes la contestación. Tú tienes que buscar tu nicho, tu tribu de gente que hace lo mismo que tú. Exacto, acabas de decir una palabra hermosa, la tribu. La tribu. Recuerdo cuando mi hijo era pequeño y precisamente teníamos nuestro grupo de apoyo y él me decía eso, dice, son mi tribu, porque aunque teníamos otros amigos, familiares, primos y demás, pero se habla pareciera de repente otro idioma y más entre ellos, ¿no? Que se llevaba bien con algunos otros grupos que sí iban a escuelas, pero definitivamente cuando iba con su tribu, con sus amigos que no hacían homeschool, era otra libertad, otra situación. Así que qué importante es tener estos grupos de apoyo. Tienes toda la razón y bueno, a mí me tocó en México hace alrededor de 20 años que no había nada. Era un desierto, no había grupos. Pero actualmente sobran grupos. Entonces, por ejemplo, aquí en Acompáñame tenemos los clubs. En la República Mexicana tenemos un club para cada estado, precisamente para que las mamás de manera completamente gratuita puedan ingresar y se vayan al museo, al parque, hagan sus cumpleaños y como tú dices, no solamente es para que el niño conozca a otros niños, sino para que nosotros a veces simplemente nos desfoguemos y digamos como, me encantó eso que dijiste, ¿cómo le haces para que tu niño aprenda las tablas? A veces no nos funciona ni uno ni otro método, pero por allí alguien nos platica de su método, nos encanta y lo aplicamos y funciona, ¿no? Es así. Así es. Muy bien. Y justamente hablando de esta situación de que tenemos que estar unidos, porque también es común que haya ideas equivocadas, es decir, el ser humano tenemos mucho esto de lo que no conozco, le tengo miedo y por lo tanto estoy en contra. A veces así pasa con el homeschool, la gente no lo conoce y puede tener esta actitud. Mitos y realidades de homeschool. ¿Como cuáles consideras tú que sean precisamente los mitos? Porque a fin de cuentas, aunque estamos en otros países, en diferentes países, pero somos América Latina, somos hermanos, nos parecemos mucho. Mitos y Eso es así. realidades de homeschooling. Pues mira, lo que dijiste ahorita de que, ¿verdad? De que la gente que está en contra y encima de eso lo critican, porque tú puedes estar en contra y quedarte en silencio, pero lo critican abiertamente y te dicen muchas cosas y eso, te voy a decir más o menos, te voy a mencionar de los más típicos y famosos mitos, ¿verdad? Del homeschool. De la gente especialmente que no sabe porque viven en la ignorancia. La ignorancia se combate con la educación. El problema es que algunos no se quieren educar y continúan perpetuando las mismas frases trilladas. Uno de los mitos más comunes es que los niños no socializan. Ese yo creo que es alcanza la lista de los primeros, el primero. Los tenemos en una burbuja. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que tú le hagas eso a tu hijo? Esas son cosas que tú escuchas. Eh, pero le sabemos los homeschoolers que sabemos que socializan más que un niño que va a una escuela típica y tradicional. ¿Por qué? Porque nosotros los exponemos a diversos escenarios con personas de diferentes edades, diferentes entornos. Nosotros
estos nenes socializan en donde quiera, hasta en el supermercado si los dejas. Así que realmente eso es un mito. Ya está un poco trillado el que yo digo que a veces entra en esto de verdad que está bien. Yo me pregunto que quién es entonces el que vive en la burbuja. Porque a veces tú dices, pero tanta ignorancia todavía cuando leer es gratis. Solamente basta con entrar un tema en el internet, en ChatGPT si quieres hacerlo, pero el que dice este tipo de cosas y las perpetúa estos disparates, me preocupa porque entonces yo digo, tú eres el que vive en la burbuja, no somos nosotros. Así que realmente otro de los mitos, ¿verdad? Que vemos es que los padres tienen que ser maestros o expertos en todas las materias. Nada más lejos que la verdad, yo no soy maestra de profesión. Fui profesor universitario, pero enseñarle a un niño no es lo mismo que enseñarle a un adulto. Por lo tanto, yo no tengo ningún crédito universitario en educación primaria. Así que, pero te mueve el motor, es el amor que hace a tu hijo. Y cuando ves un problema que quieres resolver, esa motivación se convierte en ese motor por querer hacer algo mejor que lo que lo hacía en la escuela. Así que realmente, ¿verdad? No somos maestros, somos facilitadores de recursos. Para eso hay videos, libros. Tú puedes conseguir un experto en el tema. Para eso son las cooperativas educativas donde los niños no necesariamente tienen que estar, ¿verdad? Con sus papás aprendiendo. A alguien que sea experto en un tema, lo apoyamos, vemos, pagamos tutores y en el caso de necesitarlo. Por ejemplo, en mi caso, como yo te comentaba, yo a partir de intermedia, de 13 años en adelante, los puse con una maestra de español, porque uno de ellos detestaba la clase y yo tenía que tener paz y sosiego en este asunto para no perder los estribos y sacar la chancla. Entonces, pues ya tú sabes, para evitar eso, pues entonces yo lo que hacía, le dije a mi amiga, necesito que los tengas para que en este caso yo le di todas las demás clases, quédate con español. Y así mismo fue. Llegó un punto donde la química y la física entraron en juego. Yo las tomé en la escuela, pero yo no me acuerdo de todas esas cosas que yo hice. Yo no los iba a coartar de que ellos aprendieran lo que tenían que aprender. Pues en ese momento, un tutor. Aprende, te pagó el tutor para cuando tengas dudas. Y así otra amiga conseguí también que era ingeniera química. Y ella me dice, no te preocupes, yo doy tutorías y yo le pagaba a ella cuando habían dudas, porque tú sabes que los tutores son un poco costosos. Y entonces yo le decía, cuando ustedes tengan duda, la llaman, concertan la cita, eso lo hacían ellos. Yo les decía, yo no voy a entrar en el panorama, yo solamente voy a pagar. Pero ustedes hacen la diligencia con la tutora, coordinan sus clases, ahí tú le sigues dando autonomía. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ya el camino a la universidad hay que irlo trazando. Ellos no pueden, acá en Puerto Rico, los papás no pueden ir a la universidad a decirle a un profesor, ¿qué vas a hacer? Ay, es que mi hijo, ni a dar la sarta de excusas por las cuales no hizo el trabajo. Ya en la universidad es otro ambiente. Ya ellos son adultos para el sistema universitario. Así que, ¿verdad? Ese tipo de cosas, el facilitar para facilitar el aprendizaje hay muchas maneras, recursos, mentores, cursos y experiencias. Hay tantos internados. Hay, como te digo, yo tuve una compañera una vez que su niño quería ser veterinario. En ese momento en Puerto Rico no lo daban veterinaria. Había que irse a Estados Unidos a estudiarla. ¿Qué ella hizo? Lo puso de voluntario con un veterinario en la escuela superior, lo que ustedes llaman la prepa. Lo puso, le dijo, vamos a ver si es verdad que el gas pela. Si a ti te gusta esto, pues entonces, porque entonces yo no voy a tomar decisiones económicas que tú después me digas, ay, no, esto no es lo que me gusta porque tenemos que ir a Estados Unidos a vivir. ¿Me entiendes? Y ella lo puso todo un año, en la prepa lo puso todo un año a trabajar de voluntario con un veterinario, para que sepa que esto no es solamente poner inyecciones ni vacunas a los perritos. Aquí se atienden otro tipo de animales, aquí se hacen muchas otras cosas para que viera el mundo real. Entonces, ahí cuando ella se dio cuenta que sí, esto es lo que el niño quiere, pues ahora vendemos la casa en Puerto Rico, nos vamos a Estados Unidos para hacer su último año de high school allá para entonces entrar a la escuela de veterinaria. ¿Me entiendes? Todo esto las familias homeschooling lo podemos hacer con mucha organización. Otra de las falacias y disparates que dicen las personas es que esto es para familias adineradas.
Porque alguien, sí, no te voy a negar, alguien tiene, cuando estamos tomando la educación en nuestras manos, alguien tiene que dejarle trabajar, porque alguien tiene que estar en la casa con los niños. Entonces, a veces acá en Puerto Rico sí vemos abuelitas que si es mamá soltera, no hay problema, lo puede hacer. Eso es otra cosa. Ay, no, si yo soy mamá soltera, no puedo hacer homeschooling. Sí, sí puedes. Muchas lo hacen. Lo único que te tienes que organizar más que las que quizás podemos estar en la casa. Pero déjaselo, si abuelita es quien lo va a cuidar, mientras el día tú estás trabajando, déjale el material. Abuelita no va a corregir, vas a corregir tú cuando llegues el material que él hizo. Pero entonces abuelita te ayuda a chequear que sí que el niño trabajó y te puede decir, ¿verdad? No, no, tampoco nos vamos a pretender que la abuelita haga el trabajo completo de la mamá. No, para nada. Pero es lo que te digo, lo importante aquí, mira, Laura, es con todas estas excusas y criterios que la gente se inventa, no podemos hacer caso de las opiniones o la gente tóxica. Tenemos que tomar, ¿verdad? Al no hacer caso de esas opiniones, nos vamos a encargar de tomar decisiones, ¿verdad? Sobre la educación de nuestros hijos. Si yo dejo con alguien externo que no me paga las facturas en mi casa, by the way, decida sobre la educación de mis hijos, yo soy la que tengo el problema. Así que no podemos dejar que otro opine sobre lo donde no tiene que opinar. Yo siempre he dicho que quien único opina es la persona que paga las facturas y si va a haber un cuidador del niño integrado en la ecuación. Porque es muy importante dejarle saber a esa abuelita, a la tía si va a cuidar el niño, mira, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a hacerlo. ¿Ok? Pero sigue siendo responsabilidad del padre. Así que estos mitos y realidades se pueden derrumbar fácilmente. Sí, hago, retomo unos puntos que mencionaste con respecto a que es verdad que alguno de los papás sí tiene que quedarse en casa cuando se puede para precisamente atender a los hijos que van a estar estudiando en casa. Tengo muchos casos, eh, amigas y mamás de Acompáñame que son de gran admiración para mí porque son profesionistas, mujeres profesionistas que con el corazón en la mano y con el dolor de que pues les gusta su carrera o se están desarrollando bien en ella, han decidido dejar sus carreras porque la etapa de educación en los pequeños no es tan larga, realmente son muy pocos años y que en un abrir y cerrar de ojos se va a pasar. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban en primero, segundo de primaria en educación en casa. Y si me preguntas a mí ahorita que mi hijo mayor ya está en la universidad, ¿hace cuánto lo llevaba al parque a que tomáramos en el parque la clase y contáramos árboles? Eh, yo te digo, hace 2 años. Se fue Y ya, volando. y hace ya 18 años que aquello pasó, ¿no? Más o menos. Entonces, el tiempo se pasa volando y hay mamás que han decidido muy valientemente dejar sus carreras para poder estar en casa con ellos. Y pues yo precisamente antes quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Porque Claro. pues nada más ni nada menos que tú tienes una maestría en administración de empresas con concentración en recursos humanos. Tú eres profesora universitaria y pues bueno, aquí puedo leer largamente tu semblanza, consultora y conferencista de autismo, ADHD, en fin, tú con toda esta capacitación nos dices y nos platicas hace un momento que decidiste dejar todo esto para estar con tus hijos, pero yo te pregunto, ¿valió la pena? Cuéntanos. Total y absoluto. Y si lo tuviera que volver a hacer, lo vuelvo a hacer desde el inicio. Sin ningún tipo de recuerdo negativo, no nada, no hay, como dicen los americanos, regrets, no hay, ¿cómo te digo? No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice durante todos estos años. Yo dejé mi carrera eh, una muy buena y muy bien remunerada, porque yo trabajo en la industria farmacéutica, así que sí, era el salario más alto en mi casa, pero en ese momento yo decido, porque te dije como tal, descubrimos que el nene venía con unos rasgos de autismo, decido dejar el trabajo, pero ¿sabes qué, Laura? Cuando mis hijos se graduaron, entraron a la universidad, pude retomar mi vida laboral tal y cual
como si nunca lo hubiese dejado. Porque tú nunca dejas de aplicar lo que tú aprendiste. La enseñanza está contigo, el aprendizaje, la educación está contigo, eso nadie te lo quita. Todo eso yo lo puse en práctica en mi grupo de homeschooling, todas esas destrezas de organización, todo me sirvió en esos. Te puedo decir, desde el 2008 yo dejé mi trabajo, retomé en el 2024. O sea, todos esos años, 16 años, yo dejé un trabajo secular, como me dice mi esposo, me dice, después tú empezaste a trabajar de voluntaria haciendo cosas sin remuneración económica, pero no continuabas haciendo cosas, tú nunca como que tomas una pausa para no hacer nada. Eso no es cierto. Simplemente es de otra forma, lo canalizas de otra forma, pero realmente sí te puedo decir que lo volvería a hacer, no me arrepiento absolutamente nada porque hoy día tengo unos hijos muy dedicados, le enseñamos hábitos de estudio, a hacer, que hicieran las cosas por motus propios. Yo no tuve que entrar a la universidad a asistir en nada a mis hijos, en nada, ellos lo hacen todos solos. Esa satisfacción me queda. Así que yo soy feliz con eso. Exacto, exacto, exacto. Y ves el fruto de todos tus años. Y eso aproximadamente eso, entre 15 y 16, porque ya llegan a bachillerato y aunque sigan haciendo homeschool, pero ya es otra cosa. Creo que la parte más fuerte es kinder, primaria, tal vez, no sé, en México hasta secundaria, ¿no? Que son los 15 años, pero ya después, y aún en la secundaria ya empiezan mucho a ser autodidactas. Así que es una decisión que, como tú dices, muchas personas dejamos nuestros trabajos para ser mamás de tiempo completo, homeschooler, pero que estamos felices de haberlo hecho y que lo volveremos a hacer. Y hablando de precisamente que, bueno, pasa el tiempo. Me llamó mucho la atención el comentario que hiciste acerca de las cooperativas educativas y dijiste algo interesante para que no se desgaste la relación entre madre e hijo y no le andemos aventando la chancla latinoamericana a nuestro hijo. Sí pasa eso. En kinder, como decíamos, primaria, los primeros años, pues son pequeños, son mucho más dóciles, aunque les damos esta autonomía que me encanta todo lo que nos platicaste de la economía, de la autonomía y que seguramente muchas de nuestras mamás que nos están viendo van a tomarlo y abrazarlo para saber cómo ayudar a nuestros hijos a ser más autónomos e independientes. Pero todo eso se da como de una manera muy linda cuando son pequeños. ¿Qué pasa cuando empieza la adolescencia y que entonces pareciera que todo lo que le decimos ya no lo quieren hacer? Y pero hay cosas académicas que sí o sí, química lo tienen que aprender, matemáticas, álgebra lo tienen que aprender y a lo mejor las mamás dicen, también tú lo mencionaste, no tenemos que ser maestras en todo, ¿no? En álgebra y en química y, o sea, no, y mencionabas cooperativas educativas, ¿cómo ves la importancia de pedir apoyo en determinado momento? Claro que sí. Mira, lo que te comento ahorita sobre las relaciones laceradas que a veces tenemos, especialmente con los adolescentes, cuando son chiquitos, o sea, cada etapa tiene sus retos. No voy a decir que cuando chiquito era más fácil. Cuando chiquitos, enseñar a leer y escribir, sumar, restar, multiplicar, eso, perdóname, pero eso es pasar el Niágara en bicicleta, ¿ok? La realidad es que eso no es fácil, porque enseñarle a una persona, y no solamente eso son destrezas que van creciendo, donde tú luego empiezas a sumar, pero luego le pides prestado al vecino y luego, o sea, sigue poniéndose difícil la cosa. Entonces luego vienen, como dice mi hijo empezó a detestar las matemáticas a partir de la clase de álgebra. Y me dice, mamá, todo estaba muy bonito hasta que mezclaron los números con las letras. Yo no sé a quién se le ocurrió eso. Así me decía, yo le decía, ay, hijo, tienes mucha razón, pero eres what it is. Tenemos que bregar con esto porque esto es lo que hay. Así que, pero tenía unos planteamientos muy. Él debió haber sido abogado. A veces digo, porque tenía unos argumentos para tratar de ganarme impresionantes. Pero lo que te quiero decir es que la relación con nuestros hijos es más importante que una lista de tareas.
Y ahí es donde tú tienes que aprender. Tú dices, si no lo sé, busco a alguien que sepa. Busco algún recurso, busco algo externo. Entre ellos pueden estar las cooperativas. Las cooperativas educativas fueron parte de mi homeschooling desde el inicio, por decirte, tenían como 6 años. ¿Ok? Ellos tenían cooperativa de ciencias. Yo empecé con eso en mi grupo de apoyo. ¿Qué es la cooperativa educativa? Nos reunimos un grupo de mamás histéricas que no nos gusta una materia, nos unimos para darla entre todas a niños contemporáneos. Y ahí nace de una necesidad y de una apatía que sentimos hacia una materia, porque todo el mundo tiene una materia que no le gusta y hay que ser realista. A mí me encantan las matemáticas, no me gusta la historia. Sin embargo, tengo uno que le ama la historia, pero yo no lo podía coartar ni pasarle mi apatía. ¿Entiendes? Entonces, esas cooperativas formaron parte de nuestra vida desde cuando tenían como 6 años hasta que ya estaban en escuela superior o prepa. Así que realmente es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí nos juntamos con otras mamás del mismo grupo y entre todas nos dividíamos el libro en capítulos. Tú coges el uno, el 2, el 3 y cada mamá se preparaba para dar el capítulo del libro. Y ahí compartíamos, traíamos snacks, meriendita, los nenes después de la clase jugaban, o sea, y todo era, y ahí las mamás hacíamos en cada capítulo unas rúbricas donde, ¿verdad? Corregíamos lo que el niño había hecho durante la clase. Hacíamos experimentos, o sea, mira, Laura, se hace de muchas formas creativas. Ahí hay mamás que no se atreven o dicen, ay, no. Pues entonces ahí se contrata a alguien experto y se le puede pagar para que entonces venga a darle la cooperativa a los niños. O sea, eso es otra vertiente de las cooperativas. Así que lo importante es, yo tengo una máxima filosófica que dice, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. ¿Ok? Así que realmente tenemos que entender que no lo sabemos todo, como dijiste. No, no, yo les decía a mis hijos siempre, yo llego con ustedes hasta geometría. Ya trigonometría, precálculo, cálculo, ya ahí yo no le voy, porque eso yo no lo estudié, no fue parte de mi educación superior. Así que por lo tanto yo le dije, ahí si necesitan un tutor, yo se los pago con mucho gusto. Pero yo sigo siendo la responsable, yo soy la que digo. ¿Verdad? Y lo que se va a hacer, ok, perfecto, yo les daba yo cierta autonomía, incluso todos los años yo les decía a ellos, y aquí es donde estamos, ¿verdad? Para no perder la paciencia y ponernos en estrés, yo les decía todos los años, ¿quieren continuar con el mismo currículo o desean cambiar? Yo estoy abierta a sugerencias. Mira, yo procuro a veces ahí donde le digo a los papás que esto lo podemos tocar en otro momento que me invites, cómo escoger un buen currículo para los hijos, ¿verdad? Y qué debemos de hacer antes de comprar un currículo, porque a veces lo hacemos al revés. Y entonces yo les decía, ¿qué quieren hacer? ¿Les gustaría, quieren probar esto? Y yo les ofrecía los demos de los programas. Les decía, pruébalo. Y yo, no, mamá, no, no, esto no me gusta. Ok, no hay problema. No, descartado. Le ponía así la X bien grande. Así que descartado el programa. O el currículo o el libro. Y yo les daba esa autonomía a ellos. Y ahí es donde, Laura, tú ves que el niño, al sentirse importante, que lo tomas en consideración, está más cooperador a la hora de estudiar. El problema es cuando queremos así a la mala imponer, decir, esto es lo que se va a hacer, porque a mí me gusta este currículo, porque ya yo gasté un dinero, lo gastaste porque quisiste. Tienes que entender que hay unas consecuencias de toda acción que tomamos, o buena o mala, siempre va a haber una consecuencia. Y tú tienes que decidir si va a ser buena o mala. Así que déjale inclusive, cuando mi hijo empezó a leer novelas en la clase de español, yo sabía que él detestaba el español, so empezamos con novelas que eran un poquito más juveniles, agradables. Yo no les iba a dar el mío, sí, por favor, ¿me entiendes? Ellos leyeron Don Quijote, pero lo hicieron ya en grado superior cuando ya había un camino recorrido con la lectura. Claro Ujú. está. Tú puedes empezar con Capitán Calzoncillo si quieres, con Harry Potter. Si el Sí, niño le gusta y le atrae, dáselo. Lo importante es que el niño tenga al final algo donde tú compruebes esa lectura y análisis de lo que está leyendo. Si hay una comprensión de lo que lee. Porque déjame decirte, yo no sé allá en México, pero en Puerto Rico para entrar a la universidad tú tienes que coger un examen. Y ese sí, examen es bastante complicado que es. Y eso se trata sobre análisis y lógica. Si el ujú, niño no domina eso y no comprende lo que está leyendo, tiene un problema.
Así Ujú, que ahí es donde las mamás entramos a, ¿verdad? A entender que tenemos que mantener un ambiente saludable y hay batallas que debes escoger. ¿Cuáles quieres realmente llevar y cuáles no quieres llevar? A veces el problema no es el currículo, puede ser la metodología. Queremos empujar un sistema de educativo donde, mira, si el niño está acostumbrado a libros, a leer, a sentarse de 8 a 5 y le funciona, amén, que lo haga. El niño que sea más homeschooler y quiera ser más libre, amén, que lo haga. Yo lo que le digo a las mamás es documenta como quiera, sea una cosa libre o una cosa estructurada, tienes que documentar. Pero tenemos que hacerle participar a los niños de que esto es para ti, por tu bien. Yo veo a veces muchos papás que me dicen, el niño quiere regresar a la escuela. ¿Por qué quieres regresar? ujú, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué puede estar interfiriendo con ese gozo que debería tener el niño de querer quedarse en la casa? ¿Lo estás reprimiendo? ¿No estás en una comunidad homeschooler? ¿Estás haciéndolo tipo escuela? No llevamos la escuela a la casa, ese es el primer error. No la ujú, llevamos. ¿Ok? Y de eso podemos hablar otro día, otra hora completa de eso, porque hay muchas cosas que los niños, ¿verdad? Deberían de experimentar y no las estamos experimentando. ¿Dónde están hoy en día, Laura? Los Gabriel García Márquez, los Isabel Allende. A veces estamos muy enfocados en lo académico, las artes son importantes también y tú puedes negociar con tu hijo y decir, mira, vamos a hacer esto, investigar los intereses del niño. Probablemente el niño no quiere estudiar para ser abogado, quiere estudiar cocina. Pues entonces enfócate en eso, no lo fustigues ni lo martirices tanto con historia, con español. Hazlo hasta donde él llegue, donde sea viable llevarlo con mucha paciencia, pero sin obligarlo. Claro está, hay cosas no negociables, hay cosas que tú sabes que se las tienen que dar porque son importantes. Las matemáticas rigen el mundo, le gusta a quien le guste y el que no le guste, lo lamento. Pero es así, así, las matemáticas rigen el mundo. Si usted no así le es. da las matemáticas básicas a su hijo, va a tener problemas. Ese niño un día va a manejar una cuenta de banco, va a cuadrar una chequera. Tiene que saber manejar una tarjeta de crédito. Es importante. Darle destrezas de vida. Así que, ¿verdad? El homeschooling, lo importante aquí en esto, Laura, es que aprendan los papás que el homeschooling no es un maratón, ¿verdad? Perdón, es un maratón, no es una carrera de velocidad. Aquí esto es a largo plazo. No podemos verlo ahora, no podemos ver resultados ahora. Y tú decides si te conviertes en la ayuda idónea de tu hijo o te conviertes en la enemiga. Porque entonces cuando escogemos lo incorrecto, el niño se pone difícil, retante y empieza a rechazar, no quiero aprender. Yo conozco mucha mamá, es que no quiere hacer nada, pero el tono hasta que me lo dicen, yo digo, aquí está pasando algo por lo cual el niño no quiere hacer nada. No es que lo obligues, pero también tiene que hacerle entender que es una responsabilidad porque el derecho de ser educado es del niño. Ya tú estudiaste, pero el Estado probablemente un día te diga, o si llega a tu casa a tocarte la puerta, ¿qué estás haciendo con tu hijo? Es una responsabilidad de nosotros. Ujú. Así es que, qué importante es eso que acabas de comentar, la responsabilidad que tenemos y es decir, mm, no llevar la escuela a la casa, porque muchas veces pues nosotros no somos una directora de escuela, no tenemos toda la infraestructura y toda la organización de la escuela y choca con la casa, ¿no? No nos funciona, cada escuela es diferente, cada escuela en casa es diferente porque Ujú. cada persona es diferente. Pues bueno, aquí tenemos algunos títulos que los estoy anotando porque sí, te voy a tomar la palabra de que nos hagas favor de asistir en otra charla, porque como Claro. mencionas, hay muchos temas que podríamos hablar. Y pues esto me encantó, lo de poder delegar en alguna otra persona, pedir este apoyo para que nuestra relación con nuestros niños, sobre todo en secundaria, no se desgaste, sino que continúen aprendiendo. Y como mencionabas, hay temas que sí o sí tienen los niños que aprender, leer, escribir, todo lo que tiene que ver con la parte de español que es tan importante, comprensión lectora, ensayo, etcétera, y matemáticas, como que son las áreas más importantes, pero me encantó eso que dijiste de que si el niño quiere estudiar para chef, entonces, ¿por qué martirizarlo con temas que no van a ser de su área y que no van a estar en su universidad, no les van a dar tanta importancia y se están eh, eh, Pero yo le sintiendo llamo, Laura, autolatigarse.
Exacto, exacto, y autolatigar al niño porque piensa que el niño puede empezar a sentirse como que no tiene la capacidad, pero no es eso. Aquí en México hay una comunicadora muy famosa, no sé si por allí en Puerto Rico se escucha, pero aquí en México es Marta de Baile, es una locutora muy famosa en México, y ella en una ocasión en su programa de radio trató el tema del homeschool. Y me llamó mucho la atención porque ella decía que cuando escuchó a una mamá como tú, que era quien estaba entrevistando y le habló las maravillas de homeschool, ella estaba pero maravillada y decía, ¿cómo no fui niña homeschool? Dice, porque cuando yo era chica, digo, ahorita ella es una gran empresaria, además de tener su programa, tiene otras empresas, es una mujer exitosa, pero se dedica a la comunicación. Y dice, cuando yo iba en la escuela, todo el tiempo me dijeron que yo era una burra en matemáticas. Eso fue lo que fueron palabras de ella. Dijeron, yo a mí me etiquetaron de que yo era mala en matemáticas. Dice, y pero eso sí, se quejaba la maestra de que todo el tiempo estaba yo platicando, ¿no? Y dice, mírenme ahora a lo que me dedico. Así, eso es así. Entonces, solamente era cuestión de que lo que acabas de mencionar, sus habilidades fueran canalizadas. Por supuesto que tiene que aprender matemáticas, como tú dices, ¿no? Porque tiene que pagar su vuelo de avión, pero no tiene que estar, como tú dices, autoflagelándose, autolastimándose en un tema que con que conozca lo necesario, está bien, pero pues si a ella se le hubiera encaminado a que, ok, tu talento es más verbal y tus habilidades van como del lado de la oratoria, de hablar en público, pues ella hubiera sufrido mucho menos. Entonces, esas son de las grandes ventajas de homeschool, ¿no? Eso es así. Yo tengo mellizos y como uno estudia comunicaciones que odia las matemáticas y a ese yo lo llevé, yo le dije, vamos a transar con que termines álgebra 2. Con que tú me termines álgebra 2, yo soy feliz. Ahí. El otro siguió precálculo, hasta en la universidad cogió cálculo 2, o sea, y todo tenía buenísimas notas, excelentes, pero el otro no, el otro las detestaba, pero no se dedica a eso. Él estudia comunicaciones, no las necesita. Inclusive en la universidad, cuando iba a entrar, le dijeron, solamente tienes que coger una matemática, y tomó un examen y la pasó, y me dijo, ya me libré de la matemática en la universidad. Y es feliz. Claro, claro, y esa es de las ventajas que puede tener el homeschooling. Y pues mira, ya se nos está casi terminando el tiempo, pero tengo un último tema que no quiero dejar de tocar contigo, que es cómo sobrevivir al homeschooling sin perder la paciencia. Había un letrero que yo puse en mi casa donde ese letrero que es muy popular, hogar, dulce hogar. Yo lo puse, pero decía homeschooling, dulce homeschooling. Pero a veces yo lo veía y decía, hoy no fue un dulce homeschooling, hoy se me descompuso la lavadora, hoy vino el plomero, le dije a mi hijo que mientras yo estaba con el plomero, él tenía que hacer la tarea que le dejé pendiente. Cuando regresaba del plomero, el niño no había hecho nada. Días caóticos. Eso es así. Mira, les van a pasar, todas los hemos tenido. No, el homeschooling no es perfecto. No esperamos que lo sea tampoco. Esto se trata de la vida diaria. Así que, como les dije ahorita, el no querer replicar la escuela en la casa es bien importante, porque ahí es donde vienen las frustraciones, tanto de mamá como del niño. Como les dije, ¿por qué lo sacaste de la escuela y quieres hacer lo mismo de un sistema que dijiste que no estaba funcionando? Entonces yo me pregunto, ¿por qué quieres seguir usando el mismo currículo? ¿Por qué quieres seguir usando las mismas metodologías? Estarle dando exámenes, probablemente que de memoria, en botella, fomentando la botella. No, no necesitamos eso. Así que, ¿verdad? Es poder aprovechar esa libertad de aprender, pero de manera personalizada. Porque estamos claros que nosotros vamos a bailar al son del niño, no al revés. Entonces, tenemos que primero que nada, Laura, fortalecer esos lazos familiares. Yo tengo una amiga hace muchos años que ella cuando empezó con sus niños más pequeños, la niña grande no quería ir en homeschooling. Ella la dejó en la escuela. En un momento dado
por situaciones que pasaban en la escuela, o sea, comportamientos, ¿verdad? Que uno dice, no quiero que mi hijo esté expuesto a estas cosas, la saca de la escuela. La niña estaba rebelde. Yo le dije, primero que nada, la sacaste sin su consentimiento. Es obvio que presente rebeldía. Y ella me dijo, pues, ¿qué hago? Y yo le dije, déjala, déjala. Si ella no quiere hacer nada, no, no hay problema. En homeschooling nadie te va a jorar, ni te va a llevar a la prisa con esto. Déjala. ¿Sabes cuánto la niña tardó? 9 meses. Ahí se acercó a la mamá. Mamá, yo quiero. Ella iba a las giras, porque ella estaba en mi grupo de apoyo. Ella iba a las giras, pero ella me decía, es que no quiere estudiar. Tranquila. Ella un día le va a picar esa curiosidad de querer, de eso de no hacer nada. Tu hija lo que pasa es que estaba haciendo detox de la escuela. Déjala. Hay niños que tardan. Hay niños que les dicen que cuando ya va a empezar en verano, ya después no regresas a la escuela, vamos a hacer homeschooling y están contentos. Pero hay niños que no. Porque a pesar de que un niño sea maltratado en una escuela, irónicamente quieren volver a ella. Y muchas veces por los famosos amigos, que no son tan amigos nada, son un chorro de traidores. Pero realmente la realidad es que cuando tú te acostumbras a ese tipo de cosas, ya se vuelve parte de ti. Y erradicarlos de ahí, sacarlos a decirles esto va a ser ahora de manera más amorosa, vas a estar tranquilo, no vas a tener que estar ni sobreviviendo ahí en un ambiente donde quizás te pusieron la pajita aquí para invitarte a pelear. O sea, no, esto no se lleva así. Pues esta niña cuando logra la mamá, o sea, ver que la niña, me dice, ahora me está preguntando qué quiere. Ah, pues ahora es tu momento, porque ya ahora ella entendió que quiere estar como sus hermanitos, felices, tranquilas. Lo que pasa es que tú la sacaste de su círculo de amistades de la escuela, porque ella era una niña que ya estaba en los 13 años, ¿me entiendes? Eso claro que la rebeldía iba a estar. Yo, uno de mis mellizos, mi espíritu libre, que es el que estudia comunicaciones, a los 13 años me pidió ir a la escuela. Yo le dije, no hay problema. Tú vas a la escuela, pero sabes que te vas a levantar temprano, tienes que hacer proyectos, tomar exámenes, vas a estar hasta tal hora en la escuela, vas a estar como 8 horas en la escuela. No quiero escuchar absolutamente ninguna queja. Y ¿sabes cuándo? Y le dije, pero levantarte temprano, uniforme, todas las cosas, todas las reglas que a él no le gustaban. Me dice, pero mi hermano, tu hermano se queda en homeschooling porque el que pidió escuela fuiste tú. Ahí se le acabó el guille y rápidamente se le quitó el que quería ir a una escuela. Automáticamente me dijo, no, no, está bien, no hay problema. Ah, pues está bien, pero tú me dices, la escuela está abierta todo el año. Y cuando querían, inclusive estaban pequeñitos, que hay esos momentos de perder la paciencia, me decían, no quiero hacer nada. No hay problema, mañana vamos a Walmart, porque la escuela pública cogen todo el año, te compramos el bulto y la lonchera para que vayas a la escuela. Por favor, no. Pues entonces tenemos que trabajar. Y así poco a poco lo fui, tú sabes. Después, eventualmente, lo de la escuela, la amenaza de la escuela no te surte efecto. Cambias la amenaza por otra cosa. Así que Sí. poco a poco te inventas tu propia amenaza para poderlo, ¿verdad? Para llevarlos a la reflexión. Ok, Laura. Sí, es cierto, eso de la escuela a mí me funcionó hasta Sí, primaria, toda claro. la primaria, recuerdo Sí, a que mí también. no sé, mi hijo nunca fue a la escuela, pero no quería ir, él decía no, y sobre todo pasó algo que teníamos unos amiguitos que sí iban, amiguitos de él que sí iban a la escuela y sabían que la mamá de él, de Eitan, se llama Eitan, mi hijo, su mamá era su maestra. No sabes qué felices estaban. Y le decían a su mamá, mamá, yo quiero que tú seas mi maestra. Y la mamá, no, pues y ya los llevaba a su escuela. Y le decían todo el tiempo a mi hijo, ay, es que qué felicidad ha de ser como ser que tu mamá sea tu maestra. Y entonces eso a él como que lo ponía a pensar y decía, no, sí, mejor me quedo, pero como dices, vamos cambiando las estrategias cada año. Pues, Gloria, estamos justo a punto de terminar y me encantaría, por favor, que me platiques, digo, tantos temas y pues si me permites, estoy segura que las mamás que nos están viendo se quedaron pues con ganas de tocar muchos otros temas. Uno de ellos que estaría fabuloso que pudiéramos tocar es precisamente el tema de autismo.
Yo también tengo, de los dos niños que tengo, uno tiene altas capacidades y el otro tiene autismo, estos dos diagnósticos en casa, así que yo no sabía cuando arranqué homeschool que ellos iban a tener después estos diagnósticos, no se los habíamos hecho porque empezamos pues de bebés después que hicimos los diagnósticos dijimos definitivamente sí o sí, nuestra familia iba para homeschool. No imagino a un chico de altas capacidades en una escuela tradicional. Los coartan, los limitan, no les sacan su máximo potencial. Un pequeño con Asperger, digo, mi hijo, la situación de la parte de la socialización, le cuesta trabajo. Él dice, yo voy y platico con los amigos y está, dice, pero 4 horas ya me voy a la casa. No, o sea, no tanto. Sí, Entonces, y él es feliz, él, ninguno de los dos nunca sufrió bullying, aún teniendo neurodivergencias que seguramente en las escuelas hubieran sufrido mucho. Entonces, el tema de autismo, te voy a tomar la palabra para que después nos hagas favor de platicar claro. un poco de eso. Y pues bueno, como te comento, para terminar, si nos pudieras platicar de algún proyecto que tengan precisamente en Teachers. Pues mira, en Teachers actualmente nosotros tenemos nuestro website que se llama teachers.net. Y nosotros ahí tenemos, ¿verdad? Estamos, ahora mismo lo estamos renovando, haciéndolo nuevo con un programador y pronto anunciaremos el lanzamiento, quizás en un par de meses. Estamos recapitulando todo y también tenemos nuestra página de Facebook, que es tal y como está escrito en el banner, ¿verdad? Que está aquí a mi espalda, Teachers Homeschooling Puerto Rico. Y ahí ustedes nos pueden, ¿verdad? Darle like a la página, pueden mirar, nosotros tenemos muchos temas ahí que ponemos todos los días, que sirven no solamente a las familias de Puerto Rico, pueden servir, ¿verdad? Excepto cosas muy particulares como ayudas de gobierno, cosas así que son, ¿verdad? Para nuestra isla, pero las familias de habla hispana se pueden beneficiar de toda esa información que está de manera gratuita. Ahí todo, en teachers.net le decimos acá en Puerto Rico la Biblia del homeschooling porque somos la organización que hemos podido recopilar de todo. Nosotros tenemos hasta las universidades y cuál es la política de admisión de las universidades en torno a homeschooling, o sea, de todo. Tenemos necesidades especiales, educación especial, tenemos presentación de Homeschooling 101, así que realmente pueden buscar ahí toda la información que quieran y lo hacemos con mucho cariño para que, ¿verdad? Puedan tener tantos recursos, conozcan los grupos de apoyo que hay en Puerto Rico, procesos, cómo hacer una baja en la escuela en Puerto Rico, cómo, ¿verdad? Cómo entrar de nuevo al sistema. Ya no quiero homeschooling o no puedo hacerlo, ¿cómo entro a la escuela? Es todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que un particular por ahí no te va a orientar, pues nosotros lo tenemos ahí. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Pues entonces, familias que están en Puerto Rico, que seguramente también nos estarán viendo, pues aquí está la página de Homeschooling y también para las familias que están en México, que es nuestro público que regularmente nos mira y que les damos muchas gracias a todas aquellas que están con nosotros en este podcast, pues también pueden entrar porque seguramente va a haber muchas cosas que, como dice Glory, no solamente son a nivel internacional, el homeschool y la educación se parecen mucho en nuestros países y seguramente va a haber mucho material que va a ser enriquecedor para ti. Y pues bueno, antes de despedirnos, quiero comentar que estamos justamente en Acompáñame en tiempos de inscripción. Estamos en junio, julio y agosto con inscripciones para nuestro centro de apoyo educativo. Acompáñame, que es, no somos una escuela online, somos un centro de apoyo educativo en donde tenemos como un menú, como si fuera un restaurante. Tenemos más de 52 materias que damos con maestros en tiempo real, en salones virtuales y también modelo on demand. Entonces, las familias que hacen homeschool siguen siendo homeschool. Yo respeto mucho esta parte
y aquí en Acompáñame así lo hacemos, en donde si tú quieres, como decía Gloria hace un momento, dice, bueno, pues historia no me gusta tanto, yo le doy todo lo demás, pero historia no. Bueno, si a ti te pasa algo parecido, tú le puedes dar todo el programa que tú tienes con tu material que has escogido, pero a la mejor historia vienen y lo toman con nosotros. Solamente historia es la única materia que toman con nosotros y está perfecto. Hay quienes vienen, por ejemplo, por ajedrez, quienes vienen por idiomas, inglés, francés, hay quien viene por química, física, biología, materias que a veces ya en la secundaria requieren un poquito más de conocimientos y que nos echen la mano algún profesional de esta materia. Nosotros contamos con kinder, primaria, secundaria, bachillerato. También tenemos dos licenciaturas y los sábados contamos con el área para adultos, también para que las personas adultas que quieran terminar su bachillerato lo pueden hacer en tan solo 3 meses. Y la licenciatura también la tenemos en 3 años. Así que pide informes respecto a nuestros servicios y algo muy importante que no quiero dejar de mencionar, lo comenté hace un momento, pero solo muy rápido, clubes. Tenemos un club en cada estado. Pertenecer al club no tiene ningún costo y el objetivo es tener esta red de apoyo. Si tú perteneces a alguno de los clubs de nuestros estados, entonces vas a poder participar en salidas a museos, parques, fábricas y actividades en línea, en donde tenemos cursos precisamente. Dentro de poco, dentro de un mes, vamos a tener un curso para mamás que tienen niños con altas capacidades y dentro de 2 meses tenemos el curso para mamás que tienen a niños con diagnóstico de Asperger. Entonces tenemos cursos constantemente, tú puedes participar de ellos y hay muchas actividades tanto online como presenciales en el club y ahí es completamente gratuito. No necesariamente tienes que estar con nosotros en el centro de apoyo educativo, sino si tú por tu cuenta das homeschool, pero quieres tener una comunidad, también nosotros en los clubes podemos apoyarte. Pues estamos a tus órdenes y pues Glory, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, un placer. Buenas tardes a todos. Gracias y pues familias, nos vemos hasta la próxima.